Bueno, buenas tardes o días a quienes estén escuchando este video, este segundo video de este ciclo que ya habíamos denominamos ciclo Aulas de Mostaza 2023-2024, que ya está acá a un paso. Eh, Como ya había mencionado en la primera charla y el primer video, esto surgió a raíz o los temas, mejor dicho, surgieron a raíz del interés que la gente demostraba a determinadas áreas que les interesaba actualizarse. Así que, bueno, hoy sería la segunda, que va a ser más que nada relacionada a novedades en el tema del diagnóstico del anticoagulante lúpico. Y bueno, ustedes saben que es más que nada la opción online porque es la que eligió más del 90% de la gente que aceptó o quiere participar de este grupo o de este ciclo. Así que bueno, como ustedes saben, yo soy forastiero, Ricardo. En este momento esto es una propuesta de Medicatec y yo soy una empresa, soy asesor científico e integro el área de aplicaciones de Medicatec hace unos años. Así que bueno, ese es el motivo principal de, eh, de este ciclo de charlas, más que nada basadas en el interés de la gente que se consultó por mail eh, qué tema preferían. Así que vamos a comenzar ahora con la segunda charla a continuación. Muchas gracias. Bueno, como les comenté, el tema 2 de este ciclo es novedades en el diagnóstico del anticoagulante lúpico que siempre trae problemas, como ya todos sabemos, de interpretación o de incorporación de nuevas metodologías, nuevas terapéuticas que modifican los ensayos. Así que bueno, eso es más o menos lo que vamos a ver en esta charla. Simplemente a modo de introductorio, porque quizás no todos estén muy al tanto del tema de los anticuerpos antifosfolípidos, simplemente esta es una tabla que muestra el conocimiento que hemos tenido en los últimos 100 años, o más de 100 años ya a esta altura, cuando, digamos, esta historia de los anticuerpos antifosfolípidos surgió o nació en el año 1906, cuando se desarrolló el ensayo diagnóstico para detectar a los pacientes con sífilis y la BDRL. Con los años se supo, casi 35 años después, que la cardiolipina era el principal antígeno en las reaginas en el ensayo de sífilis. Y empezaron a aparecer reportes en la literatura de pacientes que tenían como un inhibidor en la coagulación que prolongaba los ensayos de coagulación in vitro. Obviamente era la PTT, porque era lo único que se hacía en esa altura. En ese momento era ATP y APTT. Pero demostraban que era un inhibidor. Además vieron simultáneamente que había pacientes que tenían resultados falsos positivos de sífilis sin tener la enfermedad de la sífilis, y entonces se introdujo el término de falso positivo biológico para sífilis en estos pacientes que además tenían el inhibidor en el mismo momento que se estudiaba. Y también aparecieron después reportes con el tema parte clínica, digamos, aparecieron reportes de correlación entre estos pacientes que tenían prolongación en los ensayos de coagulación, quizás un falso positivo biológico para sífilis, y pérdidas de embarazo. En el año 54, por ejemplo, en el año 63, el primer reporte de la paradoja de los antifosfolipios que tenían estos test de coagulación prolongados y recurrencia o eventos de trombosis. También en el año 60 hubo unos casos los pocos casos de sangrado asociado a esto, que luego se dio a que causas ceras, que son muy pocas y no es muy frecuente. Todo esto siguió así con reporte de la literatura hasta que se decidió un cierto grupo cerca de la década del 80, un grupo particularmente en Estados Unidos y también particularmente en Inglaterra, donde estaba el doctor Harris y el doctor Hughes, y se crearon se trató de determinar, sabiendo que la cardiolipina formaba parte del antígeno de la BRL y que había esa
asociación entre el resultado falso positivo con inhibidor lúpico, de tratar de hacer un ensayo más específico, no más específico, más simple, para detectar anticuerpos no por coagulación, sino por ensayo en fase sólida. Y por eso surgieron los RIA, que luego fueron transformados en ELISA, para medir los anticuerpos antifosfolipios por ensayos, por inmovilizando cardiolipina en la placa. Y además crearon los primeros criterios clínicos y las asociaciones de todos los artículos que había en los últimos años con la detección de estos anticuerpos para categorizar o caracterizar al síndrome, que en un principio se llamó síndrome anticardiolipina y luego síndrome antifosfolipio. Eso fue cerca de la década del 80. Pero también se vio en ese momento, a partir del momento en que se empezaron a hacer los ELISAs y los ensayos de coagulación, que había pacientes que no tenían todas las pruebas positivas. O sea, muchos eran solo positivos por el ensayo de coagulación, otros eran solo positivos por ELISA. Entonces, lo que pensaban que la anticardiolipina podría reemplazar a la detección de anticoagulante lúpico por ser más sensible, más específico, con un antígeno determinado, se vio que no, había que hacer los dos test para detectar al grupo de pacientes. Luego, a partir del año 90 hubo un cambio cuando se demostró en realidad que los anticuerpos antifosfolipios de los pacientes con enfermedades autoinmunes o el verdadero síndrome antifosfolipio no estaban dirigidos contra la molécula de los fosfolipios, o sea, no contra la cardiolipina u otros fosfolípidos aniónicos, sino más bien contra proteínas plasmáticas, entre ellas principalmente la beta-2-glicoproteína 1 y también la protrombina humana. Y también a partir de eso se logró o se diseñaron ensayos para estudiar no solamente la anticardiolipina, sino también a la anti-beta-2 y a la antiprotrombina, anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 y antiprotrombina humana, como para formar parte del complejo de la lista de ensayos que podrían ser utilizados. En el año 1999 surgieron los primeros criterios oficiales cuando se hizo un congreso en Sapporo, en Japón, que son conocidos como el criterio de Sapporo, mejor dicho. Y luego en el año 2006, en realidad a fines del 2005, salió publicado en el 2006, se incorporó al anticuerpo anti-beta-2, al ensayo de anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1, en los criterios clínicos, en los criterios de laboratorio, mejor dicho, oficiales del síndrome antifosfolipio, y estamos así desde ese momento, donde entonces para el síndrome antifosfolipio, además de los criterios clínicos, está la detección de inhibidor lúpico, anticardiolipina y o anti-beta-2. Y bueno, así llegamos y seguimos con distintas cosas que han surgido en el tiempo. O sea que en concreto lo que tenemos es que la combinación de tener eventos tromboembólicos o de pérdidas fetales recurrentes con la detección por el laboratorio de resultados positivos de forma persistente en el tiempo para inhibidor lúpico o anticardiolipina o anti-beta-2 hacen el diagnóstico para el síndrome antifosfolípido. Y una cosa importante es que muchos pacientes tienen una colagenopatía de base, que puede ser el lupus, por ejemplo, o artritis reumatoidea, pero no todos los pacientes tienen enfermedad autoinmune previa de base. Así que hay una combinación entre pacientes que tienen lupus asociado a anticuerpos antifosfolipio y otros que tienen el llamado síndrome antifosfolipio, que antes se llamaba síndrome antifosfolipio primario, síndrome antifosfolipio primario, que sería el que no tiene enfermedad autoinmune de base. Una cosa importante son, digamos, al menos para tenerlo en cuenta, porque no tiene que ver con el diagnóstico de laboratorio, son qué tipo de manifestaciones clínicas se presentan en el síndrome antifosfolipio. Es la única patología hematológica o hemostática en el cual se asocia a fenómenos que se pueden dar en todo el organismo, tanto en el sistema venoso como en el sistema arterial, y también asociado a pérdidas de embarazo. Puede estar asociado, por ejemplo, a isquemias digitales, a livedos reticulares, úlceras en las piernas, trombosis venosa, microangiopatía renal, Budd-Chiari, stroke. Fíjense acá del lado de la izquierda,
podemos ver más o menos en una serie de 1000 pacientes la mayoría de los, cuáles son las manifestaciones más frecuentes, que son trombosis, problemas neurológicos, pérdidas de embarazo y también valvulopatías cardíacas. Bueno, es una serie grande de complicaciones. A nivel cerebral, que tenemos puesta en esta parte superior de la diapositiva, vemos que la mayoría de los pacientes que tienen complicaciones clínicas neurológicas tienen stroke, también pueden tener ataques isquémicos transitorios, un TIA, migraña también se asocia bastante y otro tipo de manifestaciones que también puede llegar a darse. A nivel cardíaco, la mitad de los pacientes cuando tienen problemas cardíacos tienen disfunción valvular. Eso es más que casi el 50%. Y después hay otro tipo, hay también vegetaciones valvulares y puede tener infarto agudo de miocardio, pero la mayoría de los problemas son a nivel valvular. A nivel hematológico, como ven acá, más de la mitad de los pacientes tienen trombocitopenia asociada. Por eso la trombocitopenia estaba en los criterios de Sapporo. Luego fue eliminada porque hay muchas causas por las cuales puede haber trombocitopenia, pero se asocian en casi un 60%. También puede haber problemas a nivel de leucopenia, anemia hemolítica autoinmune, pero predomina la trombocitopenia. A nivel cutáneo puede haber una variedad muy grande. Acá del lado izquierdo vemos, por ejemplo, una gangrena, necrosis que se produce en los dedos, que eso yo he visto varios cuando trabajaba en el hospital de clínicos. Del lado de la derecha vemos, por ejemplo, cómo se ve la livedo reticularis, que también es bastante frecuente, más que nada cuando hay enfermedades autoinmunes de base, además de los anticuerpos antifosfolipios, y hay otra lista de patologías también asociadas. Como les había dicho, en el año 60 habían reportado algunos pacientes que tenían lupus y que tenían sangrado. No era lo más común que se podía observar en ese momento tampoco, ni antes ni ahora, y porque la hemorragia es mucho menos común asociada a este síndrome y se debe en general cuando los anticuerpos antifosfolípidos se asocian a una trombocitopenia severa que produce sangrado. Normalmente las trombocitopenias son entre 90 a 100.000 plaquetas, pero cuando tienen menos de 50.000, 20.000 plaquetas, que puede ser en algún caso de algunos pacientes, puede haber lo que sería una trombocitopenia severa asociado y predisponer a la hemorragia. Cuando hay trombocitopatías adquiridas por distintas causas, que tenga simultáneamente, además de inhibidores o anticuerpos antifosfolipios, un inhibidor antifactor 8 adquirido momentáneamente, o en los casos en que hay hipoprotrombinemia adquirida. Hay algunos casos que, reportados en la literatura, y yo he visto, no sé, 4 o 5 en muchos años que he trabajado en esto, un descenso específico del factor 2, porque dentro de los anticuerpos que se desarrollan anticuerpos antiprotrombina de alta afinidad, que no son la mayoría, producen una depuración del factor 2 y cuando el factor 2 baja mucho, en muchos pacientes por ahí no bajan a un 30 o un 40%, quizá no tenga manifestación clínica, pero yo he visto pacientes de menos del 10% o menos del 5% de factor 2 asociado a esto y puede producir sangrado. Serían los casos que les estoy mencionando asociados a hemorragia. Por lo tanto, dentro de las asociaciones clínicas de los anticuerpos antifosfolípicos, que ya vimos que son las colagenopatías, que son una serie muy larga, empezando desde el lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, etc. Ciertas drogas, particularmente ciertas drogas tipo clorpromacina, muchas de las que se daban en la época de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay un grupo muy importante de pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípicos asociados a infecciones, a la sífilis, al HIV, a la lepra, como vamos a ver también, o a otras patologías que generalmente son transitorios. Otros grupos también se puede dar en pacientes con neoplasia, pero los que definen el síndrome antifosfolípico de estas asociaciones clínicas son, al día de hoy, o por lo menos según los criterios de Sidney, que son los últimos propuestos por el subcomité de la ISTH, es trombosis y pérdidas de embarazo definen un síndrome antifosfolípico. Pues ya hay otro grupo grande de individuos sanos que son asintomáticos, que tienen anticuerpos antifosfolípicos, pero no presentan manifestaciones clínicas, por lo menos en el momento que lo estudian, y quizás estén de por vida sin una manifestación clínica. Bueno, en el año
como habíamos dicho en el Congreso en Sydney del 2005, en febrero del 2006 salieron los criterios del síndrome antifosfolípido, una actualización por consenso de expertos. Es publicada a comienzos del año 2006 y son las que se usan al día de hoy como criterios clínicos y de laboratorio para hacer el diagnóstico de que un paciente o un individuo tenga o no tenga síndrome antifosfolípido por definición. Desde el punto de vista clínico, hay dos tipos de eventos, la trombosis vascular o la morbilidad obstétrica. La trombosis vascular indica que tiene que haber al menos uno o más episodios de trombosis arterial y o venosa en cualquier órgano o tejido, siempre confirmada por estudios de imágenes, a excepción de la trombosis venosa superficial. Y en el área de morbilidad obstétrica, tiene que haber una o más muertes fetal intraútero, definiendo como muerte fetal intraútero cuando se produce más allá de la semana de 10 de gestación, de fetos morfológicamente normales y que se documente por ultrasonido o por examen directo. O puede haber nacimientos prematuros antes de la semana 34, debido a eclampsia o preeclampsia severa o insuficiencia placentaria severa, con una definición que está incluida, o el otro grupo sería tener 3 o más abortos tempranos de menos de 10 semanas de gestación, una vez que se hayan excluido las causas más comunes, que son causas maternas anatómicas, hormonales o causas paternas y maternas cromosómicas. Esta es básicamente la definición desde el punto de vista clínico. Una definición que quizás puedan encontrar en la literatura y que también en la vida clínica, digamos, o diaria, es que ocurran pacientes que tengan el síndrome antifosfolípido catastrófico, que así fue definido por el doctor Archilson en Inglaterra en 1992. Obviamente es un síndrome mucho más severo, ocurre en el menos del 1% de los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome antifosfolípido, se produce trombosis de pequeños vasos, y la característica que tiene es que hay más de tres o más órganos o tejidos afectados simultáneamente durante una semana, digamos. Tiene una alta mortalidad, que actualmente está entre el 30 y el 40, pero era más alta hace unos años. En el 50% de los casos muchas veces es la forma de presentación del síndrome antifosfolípido, particularmente, por ejemplo, en pediatría. Es frecuente la trombocitopenia y los fenómenos hematológicos, digamos, y la anemia hemolítica autoinmune. Ahora, tienen inductores estos que se desencadenen un síndrome antifosfolípido. En general son infecciones, trauma, cáncer, complicaciones obstétricas que, digamos, como está acá en este cuadrito del medio, el porcentaje de responsables de la inducción del desarrollo catastrófico de los eventos catastróficos. Hace poquito tiempo salió una publicación donde hablaba que cuando la anticoagulación era subóptima, o sea, con un INR menor de 2, en los pacientes que estaban con síndrome antifosfolípido y anticoagulados, esta causa de la disminución o de la hipoanticoagulación puede inducir CAP. Ellos lo que vieron en el tiempo era que el 72% de los pacientes que tenían un INR menor de 2 desarrollaron, entre los que tenían el catastrófico, el 72% tenía una anticoagulación subóptima, comparado contra un 28% de los que estaban en rango, digamos, con una diferencia estadísticamente significativa. Bueno, y los criterios del síndrome antifosfolípido, dejando de lado la parte clínica, incluye criterios de laboratorio. Estos incluyen 3 determinaciones desde ese momento, desde el 2006, digamos. Que haya presencia de anticuerpos anticardiolipina, IgG y o IgM a título moderado o alto,
definido en ese momento como mayor de 40 unidades, GPL, o sea, de isotipo IgG o IgM, o más allá del percentilo 99 de la distribución normal, y lo importante es que este resultado se confirme en el tiempo en dos oportunidades separadas, más de 2 semanas entre sí, por ELISAs estandarizados para medir anticardiolipinas dependientes de beta 2. El segundo criterio de laboratorio es la presencia de anticoagulante lúpico, que se detecta por ensayos de coagulación, como ya vamos a ver, con el mismo criterio de que debe ser confirmado más allá de 12 semanas entre sí. Y también la incorporación de que haya o no estudiarse los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, IgG o IgM, a títulos de mayores del percentilo 99 de la distribución normal, con el mismo criterio, en más de 2 oportunidades separadas más allá de 12 semanas, por ELISA. Y en ese momento ya se decía que al menos en los estudios que se publican, tratar de que los pacientes sean clasificados como del grupo 1, que son aquellos que tienen cualquier combinación de antifosfolípidos, o sea, más de uno, de 2 al menos, de los 3 que estamos hablando, 2A los que tienen solo inhibidor, 2B solo anticardiolipina y 2C solo antibetados. Una cosa importante es la especificidad antigénica de estos anticuerpos que nosotros denominamos anticuerpos antifosfolípidos. Los que son del tipo aloanticuerpos, que son antifosfolípidos, o sea, anticuerpos, inmunoglobulinas dirigidos contra la molécula de fosfolípidos de las membranas fosfolipídicas, por ejemplo, son los que se encuentran y se asocian a infecciones, en sífilis, HIV, hepatitis C, etc. Y el grupo llamado autoanticuerpos, que son los que se presentan en pacientes con enfermedades autoinmunes o en síndrome antifosfolípido primario, o los que son más patogénicos, son aquellos anticuerpos que están dirigidos contra la beta 2 glicoproteína 1 o contra la protrombina unida a fosfolípidos. O sea que están dirigidos contra la proteína que tiene afinidad por fosfolípidos. Esto se da particularmente en el contexto de pacientes con enfermedades autoinmunes, aunque no tengan complicaciones clínicas, en pacientes con síndrome antifosfolípido y también en pacientes con lepra, que es la única infección que se presenta diferente de las otras infecciones en que desarrolla autoanticuerpos y tienen especificidad contra proteínas. Esta diapositiva, que es de una revisión de hace unos años que había hecho, simplemente es para indicarle que además de las especificidades antigénicas que demostramos y que están incluidas, que les mostré y que están incluidas en los criterios, se han demostrado que hay anticuerpos antifosfolípidos contra los distintos componentes del sistema de la proteína C, proteína S, por ejemplo, contra la antitrombina o el complejo trombina-antitrombina, contra el TFPI, el inhibidor de la vía del factor 7 y del tisular y el factor tisular, contra componentes del plasminógeno y contra otras proteínas. O sea que en realidad se han encontrado en grupos de pacientes que haya anticuerpos antifosfolípidos con diferentes especificidades antigénicas, muchas de ellas, la mayoría proteicas, que unen o que están involucradas en la hemostasia. No significa que haya que estudiar a todos, pero que en muchos casos pueden explicar un poco la fisiopatología en algunos pacientes que se diferencian de otros. Algo importante es saber qué tipo de anticuerpos detectamos en los ensayos convencionales de antifosfolípidos. En los anticuerpos anticardiolipinas, que son por ELISA, detectamos los verdaderos como anticuerpos anticardiolipinas, digamos, dirigidos contra el fosfolípido, también los anticuerpos anticardiolipina, que están unidos a la cardiolipina, pero en realidad a la beta 2 que está unida a la cardiolipina. Y también contra diferentes hominios, y también anticuerpos anti-beta 2 puros, porque está incluido en el ensayo que es requerimiento que haya suero bovino, bueno, que tiene las proteínas y particularmente en este caso la beta 2. Entonces, hay tres tipos de anticuerpos: los verdaderos, que serían los contra los fosfolípidos puros, contra el complejo cardiolipina beta 2 o directamente contra la beta 2 que se pega a la cardiolipina en los ensayos de ELISA, por ejemplo. Los inhibidores lúpicos, hay algunos trabajos previos que, bueno, ya no se usan tanto, pero sí
para diferenciar, se sabe que hay algunos ensayos que son más detectan anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína o anticuerpos antiprotrombina. Los dos tipos de anticuerpos inducen o prolongan las pruebas de coagulación. En algunos casos interactúan más o afectan más a una prueba, por ejemplo el Russell, que a la vía de la PTT, etc. Pero cualquiera de nosotros no sabemos, cuando decimos que tiene un inhibidor lúpico positivo, qué tipo de anticuerpos o qué especificidad tienen esos anticuerpos. Y a la derecha lo que tenemos es la lista de autoanticuerpos que no se detectan en ninguno de estos dos ensayos que vemos acá, que son, bueno, el antibeta de origen humano, que hay que usar el ELISA propio para eso. Anticuerpo antiprotrombina, con un ensayo propio también, antiproteína C, S, antialexina 5, trombomodulina, fíjense, toda esta lista de proteínas involucradas en la hemostasia se pueden detectar, pero no se detectan en ensayos aparte, no pueden o no reaccionan o no dan positividad en los ensayos clásicos convencionales que todos usamos en el laboratorio. Y en esta diapositiva, que es un poco más nueva, simplemente menciono que en el caso del laboratorio del síndrome antifosfolípido tenemos los que están a la izquierda, los que están incluidos dentro de los criterios del síndrome antifosfolípido, que es la presencia de inhibidor lúpico, de anticardiolipina o de anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, y los que no forman parte de los criterios, por lo menos hasta el día de hoy, que son los anticuerpos antiprotrombina puro, los anticuerpos anticomplejos, fosfatidilcerina unida a la protrombina, o los anticuerpos contra el dominio 1 de los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Muchos de ellos quizás no se incorporen definitivamente, pero sí se incorporen como importantes para categorizar el riesgo de los pacientes, que creo que es lo más lógico. Bueno, en esta diapositiva trato de mostrarles un poco, bueno, lo que ven en la parte superior izquierda es la beta 2 glicoproteína 1, que circula en forma circular y que cuando se une a moléculas o a superficies fosfolipídicas se extiende conteniendo 5 dominios, desde el dominio 1 al dominio 5. El dominio 1 al dominio 5. Y el dominio 5 es el que tiene la zona de unión a fosfolípidos y la unión a lipopolisacáridos. Y el dominio 1 es el que quedaría más libre, más cerca de la circulación, digamos. Se ha demostrado que la mayor parte de los anticuerpos antifosfolípicos que se encuentran en pacientes que tienen complicaciones clínicas, sea síndrome, están dirigidos contra el dominio 1 con distintas especificidades o aminoácidos contra los cuales reaccionan, pero también se han encontrado anticuerpos contra el dominio 5, que es el que está en la unión con fosfolípidos, que son los anticuerpos que se presentan en pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero que no son síndrome antifosfolípidos, están dirigidos contra el dominio 5. Este es el consenso en general que hay. Y eso un poco tiene que ver con lo que yo muestro más abajo, a la derecha, que es en cuáles son patogénicos y cuáles son no patogénicos. Los verdaderos anticuerpos antifosfolípidos presentes en infecciones, como reaccionan con fosfolípidos, no tienen capacidad, porque no pueden traducir la señal de unión y no producen activación celular. Lo mismo pasa con los anticuerpos anti-beta 2 contra el dominio 5. No tienen capacidad de activar a las células y por lo tanto no son patogénicos, digamos. En cambio, los anticuerpos relacionados al síndrome antifosfolípido que están dirigidos contra el dominio 1, o sea, la parte más expuesta, tienen la capacidad de alterar la unión a los receptores que tienen las células para la beta 2 glicoproteína 1 y producen e inducen un cambio con una señal intracelular que produce una activación celular y que lleva en muchos casos al desarrollo de fenómenos tromboembólicos como una de las causas del síndrome antifosfolípido. En esta tabla que les presento acá es más o menos una con prevalencia, con porcentajes en general, de los anticuerpos que están incluidos en los criterios de laboratorio, inhibidor lúpico, anticardiolipinas, anti-beta 2, en esos porcentajes, entre el 60 y 80%, un poco menos siempre es de anti-beta 2, pero hay una lista de los no incluidos en el síndrome antifosfolípido, que son todos estos que están acá abajo, que yo ya se los mencioné antes, más que nada el isotipo IgA, pero algunos tienen altos porcentajes de prevalencia, pero no están incluidos en el síndrome antifosfolípido, pero es importante conocer que existen
y que pueden obviamente detectarse, aunque no se hace de rutina obviamente. Y lo que les mencioné es que la idea general que hay en los últimos tiempos es que los anticuerpos anticomplejos fosfatidilcerina protrombina, al igual que los anticuerpos dirigidos contra el dominio 1 del anti-beta 2, lipoproteína 1 que se pueden medir, podrían llegar a ser criterios secundarios en el diagnóstico del síndrome como un marcador de riesgo más importante. En el año 2009, que es lo que trato de mostrar en esta diapositiva, hubo una actualización del subcomité de antifosfolípidos de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, una actualización, y varios aspectos fueron detallados. Primero, que es importante la selección de pacientes para minimizar los pedidos inapropiados de inhibidor lúpico que sabemos que existen acá en la Argentina y en todas las partes del mundo. Tratan de indicar cuáles son los métodos de procesamiento de las muestras de sangre, qué tipo de ensayos son importantes, y la lista de ensayos se limita, mejor dicho, a la realización del tiempo de veneno herbívora de raza diluida y a PTTs sensibles a inhibidor lúpico. Es muy importante también el cálculo de los puntos de corte recomendados para cada etapa, que deben hacerse, al menos corroborarse en cada laboratorio, y la interpretación de los resultados en situaciones generales y también particulares. En el año 2020, el mismo subcomité publicó una actualización respecto al estudio de inhibidor lúpico y consideró, bueno, obviamente que lo mínimo que hay que usar, como ya les mencioné antes, hay que usar 2 test de screening que evalúan distintas vías diferentes. Cuando esos 2 test de screening son menores que el punto de corte que establecimos en el laboratorio, el paciente tiene un inhibidor lúpico negativo. Cuando el punto de corte de uno de ellos es mayor, hay que hacer el ensayo de mezcla con plasma normal y ver si corrige o no corrige. Si corrige, sería un anticoagulante lúpico negativo, pero si no corrige, hay que proceder a hacer los ensayos confirmatorios que cuando son menores que el punto de corte serían negativos, pero cuando son mayores al punto de corte establecido serían anticoagulante lúpico positivo. Lo que pasa que una de las variables que introdujo es, primero, el plasma citratado debe ser doblemente centrifugado, que ya se sabía de antes, pero confirmado. Hay que utilizar como test de screening, dijimos, el RASE y APTT sensibles, puntos locales, puntos de corte locales, establecidos localmente. Y una diferencia es que cuando se hace el ensayo de mezcla con plasma normal, ellos consideran que en casos de que el paciente tenga alta, o sea, muy alta sospecha de tener un inhibidor lúpico, se realice el test confirmatorio aunque la muestra corrija por el efecto de la dilución. Pero solamente, no en los pedidos indiscriminados, ni en los pacientes encontrados al azar con APTT largos, sino en pacientes que tengan, por ejemplo, trombosis, tromboembolismo de pulmón o movilidad obstétrica, y da que corrige con plasma normal, proceder igualmente a hacer el ensayo confirmatorio para ver si no tiene el inhibidor lúpico positivo. Este es un punto siempre controvertido, pero tener en cuenta eso, o sea, no en todos hay que usar, si la mezcla corrige, el test confirmatorio, sino hay que seguir el esquema general. En los pacientes con altísima sospecha, sí proceder a hacer eso que les estoy mencionando y que ellos recomiendan. Bueno, algunas de las definiciones de la actualización por consenso dice que obviamente hay que realizar siempre en cada paciente ensayos de rutina con los reactivos de rutina, TP, APTT, tiempos de trombina y fibrinógeno. Y ensayos específicos que hay que usar lo mínimo 2 o más. Hay que usar al menos Russell, tiempo de víbora de Russell Screening y el APTT sensible, inhibidor lúpico, para ver si están presentes y si dan más allá de los puntos de corte. Y si uno continúa con el estudio de inhibidor lúpico, hay que realizar el Russell confirmatorio si el screening dio prolongado, o el APTT confirmatorio si tiene un APTT sensible a inhibidor lúpico positivo. O sea, como decíamos antes, ambos test de ensayo, los basados en APTT como los basados en el veneno víbora de Russell, son útiles. Y como un test positivo no es suficiente para detectar toda la positividad, porque ninguno de estos dos test sensibles es
100% sensible al inhibidor lúpico. Hay pacientes que solamente dan positivos, como ya vamos a ver en alguna diapositiva, por la vía de Russell, y otros dan positivos solamente por la vía de la PTT. Por eso que se aconseja y se sigue aconsejando usar al menos 2 test de ensayos diferentes, como menciono en esta diapositiva. Bueno, como menciono en esta diapositiva respecto a los test confirmatorios, la sociedad debe ser realizado con reactivo, aumentando la concentración de fosfolípidos. El Russell confirmatorio tiene más fosfolípidos que el screening, y el APTT confirmatorio, hay APTT que tienen mayor concentración de fosfolípidos, son más insensibles al inhibidor lúpico. De esa manera, comparando el screening y el confirm, uno hace el estudio de inhibidor lúpico, y como dice acá, el confirmatorio debe tener concentración de fosfolípidos mayor, o tener fosfolípidos en fase hexagonal, que se saben que son útiles para la confirmación. La Sociedad Británica, por ejemplo, no especifica el tipo y sugiere emplear alta concentración de fosfolípidos, test de neutralización de plaquetas o reactivos insensibles al inhibidor lúpico. Bueno, acá le quería mostrar un poco algunas incorporaciones, digamos. Hace unos pocos últimos años, digamos, han aparecido varios artículos de diferentes centros donde comparan utilizan reactivos de APTT de alta y de baja sensibilidad a fosfolípidos para poder diagnosticar el anticoagulante lúpico. Una de esas pruebas, por ejemplo, sería el Silica Protein Time, está basado en el mismo principio. Y también era un principio que usábamos, por ejemplo, yo hace 35 años, cuando hacíamos los APTT con cefalina humana, y utilizábamos el APTT, digamos, sensible, con baja concentración de fosfolípidos, y el APTT concentrado en más fosfolípidos, con más cefalina, como prueba confirmatoria. Bueno, a raíz de todo este tema y de que ya todo el mundo utiliza métodos comerciales, por ejemplo, en el Hospital Británico, la doctora Dubos comparó pacientes que tuvieran LA positivos, inhibidor lúpico positivos, y aplicó cómo se comportaba la combinación de distintos APTT de alta y de baja sensibilidad para dar positivo o negativo en este caso con dos tipos diferentes de APTT. Utilizó distintas combinaciones, por ejemplo, PTTLA, Patrontin, PTTLA, Patrontin con distintos puntos de corte, el PTTLA con Cefascrim, PTTLA con Cefascrim, de Stau, que son de PTTLA con el Secapres, que también es un reactivo que yo usaba hace muchos años porque tiene una alta concentración de fosfatidiletoanolamina y sirve como reactivo confirmatorio. Yo lo he usado en muchos casos dudosos. Bueno, como ven, hay un porcentaje de pacientes que puede rondar el 40-50% de ellos que dan positivos utilizando la razón screen confirm, pero basada en los APTT. La conclusión del trabajo de ella es que la razón APTT sensible e insensible representa una estrategia simple y sensible para el diagnóstico por la vía del APTT, que es lo que pide la ISTH, en especial cuando el punto de corte, en el caso de ella, se establece en el percentilo 97.5. Debe usarse, obviamente, siempre en conjunto con la prueba del veneno de víbora de Russell. Bueno, esto es algo que hice yo en el laboratorio donde trabajo hace unos años. Lo había hecho antes que el que habían hecho en el británico, pero lo presenté en el Congreso del CLAT del 2023, donde estudiamos 173 pacientes que venían para estudiar anticoagulante lúpico. Hubo 50 pacientes que tenían inhibidor lúpico, y como ven acá tenemos la distribución de pacientes los que dan las dos pruebas positivas, que están en azul, solamente el Russell positivo con APTT negativo, que sería un APTT sensible, otro porcentaje, y hay un porcentaje que ronda entre un 20 y un 25% que dan Russell negativo, pero positiva la prueba del APTT sensible e insensible. En particular, yo en ese momento probaba el PTTLA Secapres y el PTTLA Patrontin. La incorporación de los APTT apareados
como les mencioné recién, es muy útil porque complementa o completa lo recomendado en las guías internacionales y tiene un costo obviamente mucho más económico, es mucho más fácil de realizar dentro del panel de estudio de inhibidor lúpico. Obviamente que establecí los puntos de corte. Para el Russell lo establecí en 1.35 en el percentilo 99 y el APTT ratio en 1.30. En los pacientes que eran positivos, fíjense que la razón iba entre 1.41 a 2.90. La de este tipo de apareados de APTT, PTTLA Capres, entre 1.41 también a 3.14, y con el patrón TIM como insensible entre 1.47 a 4.05. O sea que también confirmo en lo que nosotros hacemos y es lo que estamos usando actualmente en la rutina, es el Russell Screening y el PTTLA como screening para el estudio de inhibidores lúpicos, además del básico. Cuando alguno de estos dos, o el Russell o el PTTLA, dan prolongado, procedemos a hacer la confirmación con el Russell confirmatorio comercial o con el APTT insensible, de acuerdo a cómo venga el screening. Así que también confirmo, como también hay otro trabajo que están publicado particularmente en Australia y en toda esa zona, donde confirman que distintas combinaciones y marcas de reactivos se convierten en una herramienta útil para completar el diagnóstico de inhibidor lúpico siguiendo las pautas publicadas hasta el día de hoy por la ISTH. De tal manera que las pruebas que podemos utilizar para el diagnóstico de inhibidor lúpico en este año 2023-2024 son, además de la recomendación de utilizar los ensayos de screen, no de screen, de rutina, los Russells del tiempo de veneno de víbora de Russell apareado con un test sensible y el otro insensible, con el Russell Screen y Russell Confirming, que todas las casas comerciales disponen y venden. Y lo mismo con los APTT apareados, nada más que con el APTT apareado la combinación es más amplia porque muchos de ellos se han probado como el Silica Clotentine Screening Confirm, PTTLA combinado con el Staclot-LA, que es el que tiene los fosfolipios hexagonales, o combinado con el Secapres. Todos estos de la columna de la derecha son insensibles, el patrón TIM, y otras marcas que algunas de ellas no están en el país. También con el Actin, y con este reactivo el APTT-SP y el Actin-FS. Y otra prueba nueva que también se está utilizando, pero no en nuestro país ni en América Latina, es la prueba del Taipan y el Hecarim, que son venenos de víbora. Una sería el sensible, que es el Taipan, y el Hecarim es insensible, pero no está disponible para ser utilizado y es muy útil particularmente en los casos de pacientes que están con terapia antitrombótica de estos antitrombóticos directos nuevos. De tal manera que, haciendo un resumen, por ejemplo, de lo que vende o presenta como opciones, la línea T4 presenta, por ejemplo, el Triniclot Lupus Screen y el Triniclot Lupus Confirm como combinación de los Russell Screen y Confirm. La línea Stago tiene para APTT el PTTLA, que ya tiene más de 20, 30 años por lo menos de su presentación y al día de hoy se sigue utilizando. Es el reactivo más sensible de APTT para la detección de inhibidor lúpico, que ellos lo presentan en combinación con el Staclot-LA, que es el que tiene los fosfolipios hexagonales, que es muy bueno, pero tiene un rendimiento bajo, digamos. La propuesta sería también usar la combinación, como les dije antes, utilizar PTTLA y en vez del Staclot-LA utilizar, por ejemplo, el Secapres en equipos Stago, por ejemplo, que es una PTT totalmente insensible al anticoagulante lúpico. Y bueno, la misma línea Stago presenta también pruebas de Russell, Screening y Confirm. Bueno, en esta diapositiva quiero hacerles un poco una mención de los ensayos que se han utilizado en el pasado y se siguen usando en el día de hoy, basados en venenos de víbora. Tenemos el DRBT, el tiempo de veneno de víbora de Russell, que es un activador directo al factor 10 de la coagulación. El Textarin, el Taipan y el Hecarim son tres venenos de distintas víboras que actúan sobre el factor 2, sobre la protrombina. Como ven acá, en esta publicación, que fue la primera que apareció en el Journal of Thrombosis and Hemostasis hace 2 años atrás, se probó
en un estudio internacional multicéntrico para tratar de validar el tiempo de veneno de víbora de Taipán como prueba de detección de inhibidor lúpico y el tiempo de hecarina, que es otro veneno de otra víbora, como prueba confirmatoria. Esto se hizo dentro del marco de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Como ven acá, bueno, el Taipán y el hecarín son los dos activadores de la protrombina, nada más que uno, el Taipán depende de fosfolipio para activarlo y el hecarín es independiente de la presencia de fosfolipio. De ahí viene la sensibilidad o la insensibilidad a los fosfolipios. Acá tenemos, por ejemplo, la correlación que existe entre el Taipán y entre la razón Taipán hecarín contra la razón del Russell, por ejemplo, ven que hay muy buena correlación. Lo mismo sucede de la correlación entre estos dos venenos de víbora recientes, Taipán y hecarín, versus la razón de APTT sensible e insensible. O sea que parece ser un reactivo muy bueno con buena sensibilidad para la detección del anticoagulante lúpico. Ustedes habrán visto y seguramente les habrán comentado que hay varias guías y aún, por ejemplo, la guía de la ISTH ha ido cambiando cada tanto. La última modificación fue en el año 2020, pero ha habido muchas modificaciones sucesivas de acuerdo a distintas cosas que se estén testeando o de cosas que aparecen, medicamentos que aparecen interfiriendo la coagulación. El punto de corte, por ejemplo, la ISTH lo establece en el punto 99, la guía británica en el 97.5 y la CLCI en el 97.5. Tanto la ISTH como la guía británica recomiendan hacer ensayos de mezcla con plasma normal, no la CLCI, el estudio de mezcla negativo para la ISTH, al menos en la guía del 2009, lo consideraba ya negativo y dudoso para la británica, no para la CLCI porque no lo hacía. Y el orden de procedimientos en el laboratorio es hacer para la ISTH, a igual que para la británica, primero el ensayo de screening, luego la mezcla con plasma normal y por último el confirmatorio si era necesario. En el caso de la CLCI solo utilizan el screening, directamente el confirm y si consideran o no de acuerdo al paciente la mezcla o no con plasma normal. Una cosa importante es que los pacientes que están anticoagulados con antitrombóticos tipo warfarina o Sintrom, cuando el INR es mayor de 3, el 50% de los pacientes puede ser negativo después de usar ensayos de mezcla con plasma normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además hay resultados inconsistentes. Fíjense que en las dos guías, la británica y la de la CLCI, alrededor de un 30% hay de resultados inciertos en los resultados del tiempo de veneno de víbora de Russell, que es altamente afectado en los plasmas de los pacientes que tienen estas medicaciones. Es por eso que en general se trata de que no se estudien pacientes que tengan INR mayor de 2, 2.5, porque hay mayor probabilidad de resultados o de interpretaciones erróneas de los resultados. Acá les puse un trabajo que fue publicado este año, donde dice que el síndrome antifosfolípido triple positivo no garantiza la positividad en cada ensayo de anticoagulante lúpico. O sea que ser triple positivo en combinación, obviamente, con los ensayos se pase por ELISA, por ejemplo, no indica que todas las pruebas que usemos en inhibidor lúpico son positivas. Por ejemplo, ellos acá utilizan para el Russell, estos ensayos los usaron en 3 centros de Inglaterra. Para el screening usan distintas marcas y lo mismo que para el APTT, y acá está puesto el punto de corte. Y pacientes reclutados triple positivos, incluidos en este estudio, eran pacientes con síndrome antifosfolípido, con trombosis obstétrica o las dos combinaciones, un número muy grande, pacientes que tenían solo SLI con trombosis y un número similar sin clínica, o sea, sin síndrome antifosfolípido, y pacientes sin síndrome antifosfolípido porque no tenían anticuerpos, 60 que tenían trombosis y 60 que no tenían clínica, de los no síndrome antifosfolípido. Y lo importante que les quería mostrar en este trabajo son los patrones de resultados de inhibidor utilizando uno o dos ensayos positivos.
ellos ven que, por ejemplo, en el grupo del síndrome antifosfolípidos hay un 17% de pacientes que solo dan positivo por el Russell, un 14% solo positivo por el APTT. En el grupo de pacientes con lupus hay entre un 27% que son solo positivos por Russell y un 15% solo positivo por APTT. Y lo mismo pasa en los pacientes que no tienen criterios clínicos, o sea que tienen anticuerpos detectados por el laboratorio, pero sin clínica. El 40% pueden llegar a ser detectados porque tiene un DRBT solamente prolongado y después lo confirma, y un 15% de APTT. O sea que hay, a pesar de ser pacientes importantes en cuanto a la clínica, por ejemplo, más que nada, excepto el último grupo, hay un alto porcentaje de pacientes que solamente tienen positiva una de las dos pruebas recomendadas para el inhibidor lúpico, y por lo tanto la recomendación de seguir usando las dos pruebas es mandatoria. Una de las conclusiones de este trabajo recientemente presentado es que, por ejemplo, el 31% de muestras de pacientes con síndrome antifosfolípido ya diagnosticado eran positivas solamente con un ensayo. Puedes usar las dos para ver si digo que tiene o que no tiene. Un 42% fueron positivos por inhibidor lúpico con solo un ensayo en la cohorte que eran solo pacientes con lupus, o sea, enfermedad autoinmune. Y un 55% fueron positivos solamente con un ensayo en la cohorte de pacientes que no tenían criterios clínicos, digamos. Además, todos estos tenían anticuerpos por ELISA, anticardiolipina y anti-beta 2. Los estudios de inhibidor lúpico basados en un solo ensayo, todavía, a pesar de que este trabajo está hecho en Inglaterra, todavía están en uso. Hay muchos centros, en Argentina y muchos también, que solamente hacen una sola prueba. Están perdiendo un porcentaje importante de al menos 20-30% de los pacientes que no son diagnosticados por no utilizar la recomendación mínima, que es usar dos pruebas diferentes. Y por lo tanto corren el riesgo de perder no solo que el paciente sea diagnosticado como inhibidor lúpico o que el paciente sea diagnosticado clínicamente como síndrome, sino que también la identificación de pacientes triple positivos que requieren un manejo diferente desde el punto de vista clínico en cuanto a intensidad de anticoagulación, tiempo de terapia, etc. Por lo tanto, la positividad del ensayo doble puede contribuir a la estratificación del riesgo. Una cosa importante, como en todos los ensayos de laboratorio, tenemos que establecer el punto de corte normal, en este caso para inhibidor lúpico. En el año 2009 se recomendaba que con 40 plasmas normales era suficiente. Ya actualmente, ya desde el 2020, se recomienda al menos 120 plasmas normales. Y evaluar cómo dan, por ejemplo, cómo prolongan el screening, qué resultados obtenemos con el Russell Screening, el Russell Confirm, el APTT sensible y el APTT insensible, y establecer las razones. Y establecer, como si fuera en la curva de Gauss, el percentilo o 97.5 para cada ensayo, y establecer el percentilo 99 como punto de corte para considerar por encima de ese valor el resultado como positivo. Hay que hacer una serie de normales o de plasmas normales, como dice ahí, un número mínimo, que uno no lo va a hacer todo en un solo día, pero sí en forma sucesiva, hasta juntar un número determinado y poder establecer con más certeza en su propia laboratorio, con su equipo o su coagulómetro o el método manual o el semiautomático y los reactivos de APTT, cuál es el mejor punto de corte para establecer ustedes si es negativo o positivo. Otra cosa importante es que quizás no la utilizan en todos los lados, pero por ahí con usando un poco el criterio y quizá la experiencia, cómo determinar los puntos de corte semi-cuantitativos. Eso es bastante útil clínicamente, reportar los resultados en grados de positividad, que sea un título bajo, moderado, alto, o que sea un inhibidor lúpico débil, moderado o fuerte. Muchas veces es la impresión de la persona que lo está realizando. Para el inhibidor lúpico débil, por ejemplo, los fabricantes de reactivos para el Russell, casi el único, que viene el paquete del screening y el confirm, y te dan valores aproximados, menos de 1.20 negativo, de 1.20 a 1.50 positivo débil, de 1.5 a 1.8 la razón positivo moderado, más de 1.8 positivo fuerte. Uno al menos lo que tiene que hacer es corroborar con sus reactivos
esos valores están dentro de esos rangos esperados. No hay estándares disponibles para comprar para inhibidor lúpico. Los profesionales, en realidad, lo mismo hay que hacerlo a nivel de la PTT sensible e insensible. Yo lo he hecho y también utilizo mucho el criterio clínico para basarme en cómo voy a definir, porque para mí es muy importante que en el protocolo figure si la actividad es débil, moderada o fuerte. Otra cosa importante es el informe. El informe tiene que ser lo más completo posible. En general se informa el Russell Screen en segundos, el Russell Screen, la mezcla con normal, también en segundos, APTT Screen y APTT con normal, obviamente en segundos, o se utilizan las razones también. Paciente y normal, screen, bueno, y en la parte confirmatoria lo mismo, se informa en segundos, se informa el valor en crudo, o la razón, paciente normal, confirmatorio. Y hay otra razón que también se utiliza en algunos lados, que es screen versus confirm, entre el mismo paciente, digamos, paciente screen dividido paciente confirm, o el radio normatizado, que sería el paciente screen versus normal screen, dividido el paciente confirm menos dividido el normal confirmatorio. O sea, basándose en lo que usaban antes, yo iba a hacer la normatización con el normal, o del día, o el que tengan estipulado en el laboratorio. Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta, particularmente en los últimos años, es la evaluación del anticoagulante lúpico en pacientes que están anticoagulados, incluyendo los nuevos antitrombóticos directos que tienen una difusión y una utilización muy amplia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que respecto a las heparinas, como ya se sabía desde hace mucho, tanto la no fraccionada como la fraccionada, por ejemplo, modifican los ensayos de APTT, sea el que sea, porque no tienen inhibidor de heparina. Todos los otros ensayos, tipo el SST, el Russell y el tiempo de protrombina, tienen un inhibidor o neutralizador de heparina, pero hasta 1 unidad por mililitro. Si obviamente la heparinemia en ese momento de muestra excede ese valor, van a dar alterados. Respecto a los antivitamina K, digamos, Sintrom, warfarina, en general prolongan levemente las pruebas, un poco más el Russell, que es más dependiente de los factores K dependientes, y obviamente también el tiempo de protrombina. Y respecto a los nuevos, el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, afectan como definición, todos ellos modifican las pruebas o alteran las pruebas que utilizamos para el estudio del anticoagulante lúpico y en la mayoría de los casos produciendo falsos positivos. El dabigatran es el único de este grupo de 4 que es antitrombina. Va a dar generalmente más prolongado el APTT que otras pruebas y además va a dar tiempo de trombina prolongado. Es por eso que siempre hay que usar las pruebas básicas, TP, APTT, fibri y trombina, antes de iniciar, porque si la trombina da prolongada, algo pasa y hay que averiguar y, por última, detener el ensayo. Los otros 3 antitrombóticos son anti-10A. También alteran las pruebas de hemostasia, tanto las pruebas de screening como las pruebas de confirmación. Y esta, por ejemplo, rivaroxaban, afecta muchísimo el RASI, que lo da muy prolongado, pero también el RASI confirmatorio. Entonces, termina produciendo la razón, la forma de informar al resultados falsos positivos. Obviamente que si uno puede saber si la muestra quizás venga no contaminada, sino que el paciente se olvidó de decir, que el médico no le suspendió, que el paciente se olvida de decir que está tomando esa medicación, la única manera de saber es haciendo anti-10, porque independientemente que tenga o no la calibración contra el antitrombótico que estamos sospechando, van a dar prolongado porque tienen actividad anti-10, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay varias publicaciones al respecto, una de ellas es el año 2020, es una guía de la misma Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis y del Comité de Estandarización de Antifosfolipios, donde particularmente para el caso de los anticoagulantes orales tradicionales, se pueden realizar siempre y cuando el INR sea menor de 3, en algunos casos dice que sean menor de 2. Conviene siempre analizar las muestras
analizar los resultados en muestras de plasma y normal. O sea, la mezcla plasma normal, ahí evaluar las pruebas de screening, de confirmación, etc. En el caso de las heparinas, no se pueden realizar obviamente si están con heparina no fraccionada, y si está con heparina de bajo peso, conviene evaluar el anti-10A antes del estudio. Por más que se respeten las horas, si uno tiene en el laboratorio la oportunidad, sería lo ideal, para que no hubiera resultados falsos positivos. Ese es el problema. Y en el caso de los DOACs, como ya les dije, de los antitrombóticos directos, no evaluar los test de coagulación, excepto se elimine esa droga que está tomando por absorción o neutralización. Hay sustancias que pueden neutralizar el efecto, pero no te dan 100% de eficacia y por lo tanto es más dudoso. Lo ideal es suspender la medicación al menos 48 horas previas a la extracción de sangre. Esta otra prueba más nueva que yo ya les había mencionado, la del tiempo de veneno de víbora del Taipam como screening y hecarim como confirmatoria, también ha sido estudiada y hay ciertas guías de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis y ha sido validado en los estudios que han hecho para detectar el inhibidor lúpico en plasmas de pacientes que no son anticoagulados, o sea, plasmas estándares, o en pacientes que están anticoagulados con vitamina K o DOAC anti-10A, o sea, rivaroxaban, etc. En esos casos está validado el estudiar. No se puede usar esta medicación en pacientes, esta prueba en pacientes que están tratados con dabigatran porque es antitrombina. Recuerden que estos venenos de víbora afectan directamente el factor 2 o la protrombina, tampoco en pacientes con heparina ni en pacientes con heparina de bajo peso. Tiene una sensibilidad para detección de inhibidor lúpico, como dice acá en esta parte en rojo, de 78% y una especificidad del 95%. Lo cual significa que si es la única prueba que pudiéramos usar, por ejemplo, en un paciente que está tomando dabigatran, no tenemos seguridad de que el resultado, si es negativo, es que el inhibidor es negativo o no, porque no es 100% sensible y no es 100% específica. Por lo tanto, es una prueba que ayuda en cierto grupo de pacientes, pero no tiene, como no tiene tampoco el RAS ni los APTTs específicos, ninguno de ellos tienen el 100% ni de sensibilidad ni de especificidad y por lo tanto es por eso que hay que usar combinación de estas pruebas. Pero es una prueba más que, bueno, lamentablemente no está en América Latina, ya les comenté, pero bueno, quizás llegue en un futuro no muy lejano. Esta es una diapositiva que en realidad la puse porque es como una tabla de ayuda para saber, por ejemplo, estos venenos de víbora que se utilizan, ¿dónde actúan? El RASE, todos sabemos que activa al factor 10, tiene baja concentración de fosfolípidos, el screening, pero es sensible a inhibidor lúpico, pero también a los anticoagulados orales y también a las drogas o sea, a todas las drogas antitrombóticas nuevas. El Textarin y el Taipan son antiprotrombina, dependen de fosfolípidos y también son sensibles a inhibidor lúpico, pero también cuando disminuye mucho el fibrinógeno, a ciertas drogas como el dabigatran, a la heparina, y se utilizan como prueba de screening. Y el hecarim es la única prueba que de ellas activa también el factor 2, pero como no depende de fosfolípidos para ejercer su actividad, se utiliza como LA, como confirmatorio de inhibidor lúpico. Es simplemente un resumen de dónde actúan y ante qué drogas o circunstancias son sensibles cada una de ellas. Por lo tanto, en base a lo que dijimos recién, el Textarin y el Taipam como screening y el hecarim como confirmatorio son insensibles al efecto de antagonistas de vitamina K. O sea que un paciente está anticoagulado con Sintrom, por ejemplo, va a dar normal. No se altera, digamos. Y también son insensibles a los antitrombóticos anti-10. O sea, se podría usar en un paciente que está tomando rivaroxaban tranquilamente. Pero, ya le digo, como no tiene una excelentísima sensibilidad y especificidad, se pueden perder pacientes que tienen inhibidores, y lo ideal, como siempre, es no estudiarlo en los momentos en que está bajo tratamiento antitrombótico o por lo menos sin suspensión. Sí se usan, bueno, los ensayos apareados, como hacemos con el RASE, como hacemos con el APTT. Está el Textarin hecarim o el Taipan hecarim,
para el estudio de inhibidor lúpico, screen confirm, con el mismo criterio que usamos para el Raster y el APTT. En estas últimas, creo que son 4 diapositivas, les hago un resumen, por ejemplo, de qué usar de acuerdo a las circunstancias. En los pacientes que están con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso, lo único que se puede hacer es la rutina, TP, APTT y trombina. Si el tiempo de trombina que le hacemos es prolongado o tiene un anti-10 mayor de 0,2, no proseguir, por lo tanto, suspender la realización del anticoagulante lúpico y tomar una nueva muestra en el momento adecuado. Por más que los reactivos tengan neutralizador de heparina, uno nunca sabe cuánta heparina está y si quizás, aunque tengan hasta 1, quizás si el paciente tiene 0,7, no estamos seguros de que si la ha prolongado no sea también como un efecto residual de la heparina. En los pacientes anticoagulados orales con Cintrón o warfarina, mientras estén por debajo de 3, o entre aceptable como para estudiar, entre 2 y 3, hay que hacer obviamente las pruebas de screening, las mezclas, y después lo recomendado es que tanto los screening como los confirmatorios de Raster y APTT se realicen más que nada sobre la mezcla de paciente con plasma normal, en ese tubo, no tanto en el paciente solo ni tanto en el normal. Bueno, en el normal también. Y la de Taipan y Karim que les mencioné, sí se puede utilizar también porque es totalmente insensible y útil en este tipo de pacientes. En el caso de los DOACs anti-10, que son los que además son más utilizados en el mercado y en los pacientes, se utiliza mucho más que el antitrombina, se puede realizar el tiempo, o sea, la rutina, no se puede utilizar ninguna de las otras pruebas que habitualmente utilizamos y solamente podemos usar el tiempo de Taipan y Karim, teniendo en cuenta lo que ya les dije, que no tienen ni 100% de sensibilidad ni especificidad. O sea, es como una prueba que si la tenemos la podemos usar. Nos puede ayudar, pero no nos va a dar un diagnóstico definitivo. Y por último les quería mostrar algunos conceptos. Salió hace muy poquito, en este año, criterios de clasificación del síndrome antifosfolípido de un grupo muy grande de profesionales en el mundo, de la Asociación de Reumatología y también de la Europea, donde incluyen cómo clasificar a un paciente como síndrome antifosfolípido, incluyen un criterio de entrada de tener una prueba positiva de antifosfolípidos dentro de los 3 años posteriores a la identificación de un criterio clínico asociado, seguido de criterios ponderados en forma donde le dan puntuación. Hay 6 dominios clínicos que incluyen tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, microvascular, opción obstétrica, válvula cardíaca y hematológica, y 2 dominios de laboratorio, ensayos de inhibidor lúpico y ensayos de ELISA para anticuerpos anticardiolipina y antibeta 2. Lo que ellos consideran es que se clasifica como síndrome antifosfolípido cuando tienen al menos 3 puntos en los conceptos clínicos y 3 puntos desde los ensayos de laboratorio. Y fíjense que le dan diferente puntuación. Al inhibidor lúpico positivo, en forma persistente en el tiempo, de acuerdo a lo que ya sabemos, como se recomendaba por la IEC, le da un puntaje de 5. Cuando es transitorio, un solo punto de 1. Y respecto a los ensayos en fase sólida por ELISA, obviamente tienen mayor puntuación los de isotipo IgG, tanto anticardiolipina y antibeta 2, que tienen un puntaje de 4 cuando es de título moderado, que llega a ser de 7 cuando es título positivo fuerte y confirmado en el tiempo. En un trabajo recientemente publicado por el doctor Favaloro de Australia, en realidad propone que estos criterios de clasificación nuevos son útiles, los de la ACR regular 2023, son útiles, pero no hay que perder de vista los diagnósticos, los criterios de diagnóstico, que son los que ha establecido durante muchos años, con distintas modificaciones, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, donde tiene criterios clínicos y de laboratorio para permitir un diagnóstico de todos los pacientes que tengan un probable síndrome antifosfolípido. Los criterios de clasificación en realidad son más restrictivos. Entonces, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de laboratorio, para identificar una población bastante homogénea. Tienen que tener títulos muy altos de anticuerpos,
o sea, ser muy importante, con criterios clínicos que también tienen ponderación de puntuaje diferente de acuerdo al tipo de evento clínico que tenga. O sea que con los criterios de clasificación estaríamos clasificando una porción mucho más reducida de pacientes que servirán para los estudios clínicos, pero para el día a día del paciente y del médico hay que utilizar para los criterios diagnósticos que ya conocemos, tanto desde el punto de vista clínico y de laboratorio, para decir el paciente tiene o no tiene anticuerpos antifosfolípidos y síndrome. Luego se verá con los criterios de clasificación si es un grupo de más alto riesgo o no que otro. Bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles respecto al anticoagulante lúpico y bueno, cualquier cosa me consultan. Muchas gracias.